Hola, buenas tardes. Mi equipo es el número 5. Está integrado por Said, Guillermo y Osni y una servidora, Valeria. Vamos a hablar un poco sobre la historia. En este cuadro, que es la actividad 3, a mí me tocó explicar sobre el espacio. El ejemplo del profesor puso México. Tu hecho histórico, yo puse que el 12 de marzo hubo un espacio histórico sobre el club fotográfico. Esto era para que la gente se motivara más a saber un poco sobre la historia, ya que cuando estudias fotografía o así tienes que investigar primero a qué es lo que te va a interesar. También me tocó explicar sobre la división temporal historia-prehistoria. Ejemplo del profesor puso la historia y yo puse cuando el inicio de la historia de México llegaron los pobladores hace más de 10.000 años. Según esto fue que llegaron para hacer un cambio mejor a México. Algunos decían que sí habían hecho cambios, algunos otros no. Y pues es la primera actividad que a mí me tocó. Como segundo trabajo me tocaron 2 preguntas, que fue la 1 y la 3. Para empezar me tocó origen y significado de la historia. La palabra historia deriva del griego iotopía y significa el conocimiento adquirido por la investigación. Y la otra pregunta fue, ¿a qué se refiere la polisemia de la historia? Ciencia, asignatura y realidad. Es la que se puede definir como en distintos significados posibles. La ciencia es la que documenta el desarrollo histórico de la ciencia, así como la interrelación que han tenido entre sí. Por ejemplo, cuando vas a hacer un proyecto de historia, primero tienes que saber todo lo que pasó. La asignatura es la cuyo enfoque varía al compás de la interpretación que hacen los historiadores sobre los hechos. Realidad es el momento en el que se cumplen, hacen presentes todos los conocimientos de una sociedad. Esto es parecido a asignatura de realidad, ya que ahí ya sabemos, ya tenemos un conocimiento más sobre esa actividad que hacemos o sobre un conocimiento más específico. Y pues es todo de mi parte. Gracias. Buenas tardes, yo soy Guillermo Mendoza Esquivel. Esta es la tercera actividad de historia. A mí me tocó explicar el tiempo. Ejemplo del profesor 1938. Mi hecho histórico es la expropiación petrolera en México realizada en 1938. Coyuntura. Los extranjeros eran dueños del petróleo mexicano y lo sacaban del país sin pagar impuestos y explotando a sus trabajadores. Mi hecho histórico marcó la historia de México, ya que dio un pie a una nueva manera de administrar y suministrar el petróleo mexicano. Colectivos. El pueblo mexicano que apoya a Lázaro Cárdenas para poder realizar la expropiación petrolera. Hecho histórico. La población mexicana apoyó a Cárdenas el 18 de marzo con apoyo moral y material a la expropiación petrolera. Y esta es la segunda pregunta que me tocó a mí. Dice, ¿por qué la historia se considera como ciencia? La historia es la ciencia que estudia los sucesos del pasado, tradicionalmente de la humanidad y como método propio de las ciencias sociales humanas, así como de las ciencias naturales, en marco de interdisciplinariedad. Se trataba de disciplina que estudia y narra cronológicamente los acontecimientos pasados. Buenas tardes, mi nombre es Juan Seid Martínez Hernández y les contaré sobre la historia, sobre qué es y para qué sirve la historiología y historiografía. La historiología es el conjunto de aplicaciones, métodos y teorías como qué y qué medida se da cierto tipo de hechos históricos y tendencias sociopolíticas en determinados lugares y en otros. La historiología sirve para explicar las razones existentes detrás de los acontecimientos que forman parte del hábito de la historia. La historiología es el conjunto de técnicas y métodos propuestos para describir los hechos históricos acontecidos y registrados. La historiografía sirve para estudiar la forma en que se articulan los relatos y las narraciones,
Lo mismo en los territorios, en la historia oral como en la escrita. Ahora les platicaré sobre el cuadro de la actividad 3. A mí me tocaron 3 temas, que vienen siendo fuentes de la historia, primarias, secundarias y edad de la historia. Edad de la historia, ejemplos del profesor, contemporánea, tu hecho histórico. Se dividen en 5 edades: edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Fuentes de la historia primarias, ejemplos del profesor. El decreto del propietario cardenista, el mensaje de Lázaro Cárdenas por la radio hizo la exproporción. Tu hecho histórico, libros que trate de la historia y época sobre lo que se está investigando, memorias, cartas, entrevistas, autobiografías, diarios o revistas. Fuentes de la historia secundarias, ejemplos del profesor, libros de historia o internet, en internet. Tu hecho histórico, son interpretaciones de esos artefactos. Buenas tardes, me llamo Isaac Osni Núñez Arredondo y esta es la exposición que nos tocó hacer de la materia de historia. Mi trabajo es duración. Desde el ejemplo del profesor, desde el inicio del conflicto petrolero fue en mayo de 1937 hasta el decreto de marzo de 1938, 10 meses. Mi hecho histórico son las fuentes orales, son las fuentes documentales que no están fijadas en un escrito, pero que pueden utilizarse para la reconstrucción de la historia, desde los orígenes historiográficos quienes se dedican a transmitir la historia. Son así como, por ejemplo, las personas que aún existen aún a la fecha, tal vez no jóvenes, pero son personas que pudieron haber vivido en aquella época, porque fue a principios de los años 30, 1937, por lo cual aún pueden haber personas que vivieron en aquella época, y la razón por la que existen estos testigos es por las fuentes de que se entrevistan a las personas, de que cómo vivieron aquella época, cómo la recuerdan y sus versiones de los hechos. Lo segundo que me tocó exponer es individual. Ejemplo del profesor. El presidente Lázaro Cárdenas del Río y las compañías petroleras extranjeras como los Standard Oil Company. Fuentes hemiográficas. Son las distintas publicaciones seriadas, diarios, periódicos de diversas frecuencias y revistas, así como también algunos otros documentos impresos que están sujetos a determinado tipo de periodicidad o empresas. Son así como también mismo los testigos de aquella época que vivieron la fundación del Oil Company, o hoy mismo la propia empresa o los trabajadores que, valga la redundancia, trabajaron en esa empresa, pueden seguir contando las historias de cómo fue lo que pasó y cómo se fundó. Así que por lo tal, hay sustantibilidad de todos los hechos históricos que aquí se muestran. Estas preguntas que me encargaron. ¿Qué son las categorías históricas? Son el tiempo, espacio, estructura, duración y coyuntura, originalmente la manera de analizar una historia. Que pueden ser en qué tiempo. Pudo haber sido en un año como por ejemplo 1400, 1500 o algo así. En espacio puede haber sido en qué parte, en qué país y en qué estado. Y estructura puede ser de que cómo se realizó, cuáles fueron las bases como para que se realizara un conflicto o algo así, como lo fue un ejemplo, la Noche Triste. Duración fue lo que duró todo el conflicto, puede haber sido días, semanas, meses, años. ¿Cómo se pueden identificar con un hecho histórico? Por oposición a los hechos de la materia superficial, acontecimiento relativamente sencillo en cuanto a su determinación. ¿Sucedieron o no uno u otro en ese momento? Es como por ejemplo alguna cosa que pueden haber sido leyendas o un suceso histórico, o posiblemente algo en lo que posiblemente pasó, pero no hay base para hacerlo sustentable. Posiblemente mucha gente cree que los niños héroes jamás existieron o algo así, que dicen que es solamente una leyenda. Otros dicen que sí existieron o tal cosa, pero se necesitan muchas cosas como pruebas y gente que pudo haber estado en ese momento como testigo para haber sabido si todo eso pudo haber sido real o no.